En el mundo de la política árabe, rara vez se registra un nombre que, por consenso, roce los límites de la leyenda y luego sea borrado de repente por una bala en el vestíbulo de un hotel. Wasfi al-Tal, el primer ministro jordano, no era simplemente un hombre de Estado, sino un proyecto completo para una Jordania fuerte e independiente, con una postura firme sobre la causa palestina y una voz contundente que desbarató los cálculos en la etapa posterior a la Guerra de Junio. Pero en el invierno de El Cairo, en 1971, esa voz se silenció para siempre. Se dijo que fue asesinado por la organización Septiembre Negro y se mencionó que detrás de las puertas egipcias había conocimiento del hecho y que Gaddafi saludó desde lejos con una sonrisa inmóvil. Se multiplicaron las versiones y los hilos se entrelazaron, dejando la verdad sumida en las sombras. En este video nos sumergiremos juntos en uno de los crímenes políticos más misteriosos de la historia reciente, donde revisaremos los hechos del asesinato de Wasfi al-Tal, desde el momento de la decisión hasta los disparos, pasando por el juicio enigmático y los rumores que abrieron las puertas a la complicidad árabe, al rol libio y al silencio egipcio. Así que quédense con nosotros hasta el final y no olviden apoyarnos dando me gusta al video y suscribiéndose al canal para recibir todas las novedades. Wasfi al-Tal nació en 1920 en el pueblo de Arfa, situado en Anatolia, durante el exilio de su padre, el destacado poeta y pensador jordano Mustafa Wabi al-Tal, conocido como Arar. Wasfi creció en un entorno cultural y patriótico en la ciudad de Irbid, al norte de Jordania, lo que contribuyó a formar su conciencia temprana sobre los asuntos nacionales. Se matriculó en la Universidad Americana de Beirut, donde recibió una educación académica que sentó las bases de su pensamiento político y nacionalista. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Wasfi se unió al ejército británico en 1941, lo que le permitió conocer la estructura militar occidental. Luego se incorporó al Ejército de Liberación durante la Guerra de 1948, participando en la defensa del territorio palestino, lo que consolidó su orientación nacionalista radical, que se reflejaría posteriormente en sus políticas. Al-Tal se destacó como uno de los principales hombres de Estado de Jordania, ocupando el cargo de primer ministro en tres momentos decisivos de la historia del país: 1962 a 1963, luego 1965 a 1967 y finalmente durante la etapa crítica de Septiembre Negro entre 1970 y 1975-1971. Durante estos periodos, sus posturas se caracterizaron por la firmeza frente a los desafíos internos y externos, especialmente en relación con el conflicto jordano-palestino y la reforma institucional del Estado. En los días previos al viaje de Wasfi al-Tal a El Cairo, los servicios de seguridad jordanos y egipcios habían detectado señales de inteligencia serias que indicaban amenazas dirigidas contra su vida. A pesar de la claridad de estas advertencias, Wasfi al-Tal insistió en participar en la reunión del Consejo de Defensa Árabe Conjunto, considerando que el deber nacional estaba por encima de cualquier cálculo personal, y pronunció su famosa frase: «Nadie muere antes de su tiempo». Algunas interpretaciones de seguridad sugieren que el lado egipcio, específicamente bajo la supervisión de la presidencia en ese momento, estaba al tanto de movimientos sospechosos de miembros de Septiembre Negro dentro de El Cairo. Sin embargo, no se tomaron medidas preventivas adecuadas. Wasfi al-Tal fue trasladado al Hotel Sheraton de El Cairo, sin un acompañamiento de seguridad reforzado ni protección excepcional, a pesar de la sensibilidad de su posición política en esa etapa posterior a los eventos de Septiembre Negro en Jordania. Algunos investigadores señalan que el presidente egipcio Anwar Sadat pudo haber recibido alertas previas sobre una posible amenaza,
pero eligió no intervenir directamente por razones políticas complejas relacionadas con la posición de Jordania en la ecuación regional y las tensiones con algunas facciones palestinas. Esta aparente omisión abrió un amplio espacio para la duda sobre el nivel de coordinación de seguridad entre Egipto y Jordania y el grado de negligencia en la protección de una figura de alto rango como el primer ministro jordano. A las 3:45 de la tarde del 28 de noviembre de 1971, en los alrededores del Hotel Sheraton en el centro de El Cairo, el primer ministro jordano Wasfi al-Tal bajó de su coche acompañado del ministro de Relaciones Exteriores Abdullah Salah, preparándose para asistir a una reunión del Consejo de Defensa Árabe Conjunto. No sabía que sus últimos momentos comenzarían a acelerarse en una escena cuidadosamente preparada. En cuestión de segundos, se dispararon 14 balas consecutivas, una de las cuales impactó en su hombro izquierdo y penetró directamente en el corazón, poniendo fin a la vida del hombre que representaba un símbolo de la firme decisión jordana en una etapa sensible del conflicto árabe-palestino. Los primeros informes de investigación y la información obtenida del análisis forense indicaron que el asesinato no fue aleatorio ni improvisado, sino un acto cuidadosamente planificado. Los análisis señalaron que la bala mortal no provenía de las pistolas utilizadas por los 4 atacantes que emboscaron a Wasfi al-Tal, sino de un rifle de francotirador de precisión disparado desde un edificio frente al hotel, lo que refuerza la hipótesis de la existencia de un francotirador profesional perteneciente a una organización entrenada, trabajando en coordinación con los elementos de apoyo directo. Este estilo de ejecución coloca el incidente en el contexto de asesinatos sistemáticos gestionados de manera coordinada en red, no como iniciativas individuales o impulsos momentáneos. La rápida movilidad de los perpetradores, la sincronización del disparo desde múltiples direcciones y su inmediata retirada antes de la llegada de las fuerzas de seguridad egipcias demuestran un alto nivel de entrenamiento e inteligencia, tanto en el seguimiento del objetivo como en la comprensión del lugar y el momento. Estos elementos en conjunto refuerzan la descripción del asesinato de Wasfi al-Tal como uno de los asesinatos políticos más organizados del mundo árabe en el siglo XX. Dada la precisión en el tiempo, la multiplicidad de roles en la ejecución y el uso deliberado de técnicas de distracción y camuflaje. Las fuentes oficiales coinciden en que el asesinato de Wasfi al-Tal en El Cairo en 1971 fue atribuido directamente a miembros de la organización Septiembre Negro, el brazo militar semisecreto surgido de la Organización para la Liberación de Palestina tras los eventos de Septiembre Negro en Jordania. La operación fue llevada a cabo por 4 individuos cuya identidad se determinó con precisión: Izzat Rabah, Jawad Abu Aziza al-Baghdadi, Mundir Khalifa y Ziad al-Hilu. Los registros muestran que este grupo no fue seleccionado al azar, sino cuidadosamente elegido para llevar a cabo una misión específica en el marco de un conflicto político intenso entre Jordania y ciertas facciones palestinas de aquel entonces. Fajri al-Omari, uno de los miembros más prominentes de Septiembre Negro, desempeñó el papel de cerebro y principal planificador de la operación, lo que indica la existencia de una estructura organizativa sólida y una preparación de inteligencia avanzada. Al-Omari ya era conocido por su participación en operaciones complejas contra objetivos considerados enemigos por la organización, lo que refuerza la hipótesis de que el asesinato de Wasfi al-Tal fue una decisión estratégica y no un acto impulsivo individual. Es llamativo que las fotos tomadas de los perpetradores durante su comparecencia ante la justicia egipcia revelaran rasgos distintos a los esperados en acusados de un asesinato de tal magnitud, mostrando comodidad e incluso sonrisas, lo que generó preguntas sobre los antecedentes de la operación y la confianza que tenían en lo que respaldaba la acción.
Algunos análisis interpretaron esto como un indicio de apoyo indirecto recibido o la sensación de haber cumplido una misión nacional dentro de un marco ideológico según la narrativa de la organización. El contexto en el que Septiembre Negro llevó a cabo la operación refleja la profunda tensión entre el ala de Wasfi al-Tal, que adoptó un enfoque firme frente a las actividades militares palestinas en Jordania, y las facciones que consideraban sus acciones una amenaza existencial. La organización incluyó el asesinato de al-Tal dentro de una serie de operaciones políticas dirigidas a figuras prominentes consideradas responsables de lo que ellos llamaron la represión de la Revolución Palestina durante los eventos de septiembre de 1970. Tras el asesinato de Wasfi al-Tal en El Cairo, las autoridades egipcias apresuraron la detención de los 4 responsables, quienes fueron imputados por el crimen en el lugar y fueron remitidos a la justicia egipcia para un juicio público. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando los procedimientos judiciales se detuvieron de manera repentina tras la intervención directa del presidente egipcio Anwar Sadat, quien ordenó suspender el juicio antes de que se completaran las audiencias. La decisión se fundamentó oficialmente en un informe forense emitido por las autoridades egipcias, que indicaba que la bala mortal que impactó a Wasfi al-Tal no correspondía al calibre de las armas utilizadas por los acusados, sino a un tipo completamente diferente en cuanto a especificaciones y trayectoria balística. Esta paradoja abrió la puerta a un amplio cuestionamiento sobre la integridad del proceso judicial y generó dudas sobre si el juicio fue cerrado para ocultar detalles no deseados a nivel regional e internacional. Posteriormente, se difundió la hipótesis de una posible complicidad egipcia o una omisión política deliberada, especialmente considerando que los perpetradores ingresaron a El Cairo sin obstáculos de seguridad y que el lugar del atentado, el vestíbulo del Hotel Sheraton, no estaba bajo una protección estricta, a pesar de la presencia de un alto nivel de delegación política jordana. Todas estas circunstancias reforzaron la idea de que la decisión judicial no se basó únicamente en motivos legales, sino también en complejas consideraciones políticas relacionadas con la situación regional de la época. En este contexto, el exministro de Cultura jordano Tarek Masarwa declaró en varias ocasiones que el régimen libio, liderado por Muammar Gaddafi, pudo haber desempeñado un papel oculto en el asesinato, insinuando que algunos de los responsables recibieron posteriormente apoyo político en las cárceles egipcias e incluso visitas especiales, que fueron interpretadas como una especie de bendición tácita. Esta acusación aumentó la confusión en el caso e involucró a nuevos actores regionales en la responsabilidad indirecta del hecho. Entre los nombres que nunca llegaron a manos de la justicia, destaca Fakhri al-Omari, considerado el cerebro detrás de la operación. A pesar de conocerse su identidad, nunca fue entregado a Jordania y permaneció prófugo hasta su muerte en circunstancias misteriosas en 1991, lo que reforzó las sospechas de posibles acuerdos o tratos políticos que impidieron su enjuiciamiento. Su fuga durante 2 décadas es uno de los indicadores más claros de las lagunas políticas y legales que impidieron que el caso se resolviera de manera acorde con su sensibilidad. El asesinato de Wasfi al-Tal en El Cairo en 1971 marcó un punto de inflexión no solo en el contexto interno jordano, sino también en las relaciones jordano-palestinas. La operación no fue un hecho aislado, sino que se relaciona directamente con los eventos de Septiembre Negro de 1970, cuando hubo enfrentamientos sangrientos entre las fuerzas jordanas y los combatientes de las facciones palestinas, lo que resultó en la reubicación de la presencia armada palestina fuera del territorio jordano. En este contexto, el nombre de Wasfi al-Tal se asoció en la imaginación de ciertos círculos palestinos con el concepto de símbolo del choque, especialmente por sus declaraciones firmes respecto al armamento de las facciones fuera del control estatal. En Jordania, en cambio, su asesinato se percibió como un ataque al concepto del Estado soberano y no a una persona en particular.
El rey Hussein bin Talal lo describió como un soldado de la patria y elogió su papel en la consolidación de la autoridad estatal en un momento de extrema agitación regional. Esta caracterización reforzó la imagen de Wasfi al-Tal como el hombre de la etapa, que enfrentó la proliferación de armas y defendió la decisión soberana, consolidando así su presencia en la memoria nacional jordana. El hecho y sus consecuencias trascendieron lo local, planteando preguntas sobre la posibilidad de coordinación árabe frente a tensiones internas y generando dudas sobre el papel de ciertos actores regionales en facilitar o permitir la operación dentro de una capital árabe. En algunos círculos árabes, el asesinato se interpretó como un indicador preocupante de la fragilidad del trabajo árabe conjunto y de la división de posturas respecto a prioridades de lucha y alianzas frente a Israel. En el plano simbólico, el asesinato se reflejó en una serie de reacciones organizadas. El cuerpo de Wasfi al-Tal fue trasladado en un cortejo oficial desde El Cairo hasta Amán, enterrado en el cementerio real, y se celebró un funeral al que asistieron altos funcionarios y representantes del Estado. Posteriormente, su nombre fue dado a instituciones académicas, espacios públicos y jardines, incluyendo universidades y academias militares y civiles, enviando un mensaje claro desde el Estado jordano para perpetuar su imagen como símbolo de soberanía nacional y pertenencia patriótica. Tras el asesinato de Wasfi al-Tal, comenzaron a circular relatos contradictorios y preguntas que la investigación oficial no respondió, abriendo la puerta a una serie de rumores y especulaciones que persisten hasta hoy. Una de las teorías más destacadas es la llamada teoría del francotirador profesional, basada en el informe forense egipcio que señaló que la bala mortal no fue disparada por las pistolas en posesión de los 4 perpetradores pertenecientes a Septiembre Negro, sino por un rifle de precisión desde un punto elevado en un edificio cercano al hotel. Esta discrepancia técnica generó dudas sobre la naturaleza del crimen y abrió la posibilidad de la existencia de una célula paralela no declarada que ejecutó el asesinato con alta profesionalidad, mientras que el grupo capturado se limitó al papel de distracción y confusión en el lugar del ataque. Esto coincidió con acusaciones hacia las fuerzas de seguridad egipcias por falta de coordinación y facilidades de entrada a los atacantes en territorio egipcio sin inspecciones efectivas, considerado por algunos analistas como una complicidad indirecta. Estas acusaciones se reforzaron con la suspensión del juicio por orden presidencial, a pesar de las confesiones detalladas de los perpetradores. Las especulaciones no se limitaron al exterior. Varios informes señalaron la posibilidad de la existencia de un elemento interno relacionado con la oficina de Wasfi al-Tal, que habría filtrado sus movimientos y horarios dentro del hotel. Este punto reabrió el debate sobre posibles brechas de inteligencia en el círculo cercano a al-Tal, aspecto crucial para analizar las circunstancias del asesinato. La gravedad de estos rumores radica en que se relacionan con una figura central en la política jordana. Wasfi al-Tal tenía una visión estratégica de convertir a Jordania en un estado fuerte económica y militarmente a través de proyectos soberanos en educación, agricultura y autonomía monetaria, además de su aspiración de establecer un frente palestino combatiente de carácter nacionalista. Este ambicioso proyecto lo convirtió en un objetivo central de fuerzas locales y externas que percibieron su plan como una amenaza directa a sus intereses regionales. Y para concluir, después de casi medio siglo, desde el asesinato de Wasfi al-Tal, la verdad completa sigue oculta tras un espeso velo de complicidad, silencio e interpretaciones contradictorias. Entre la versión oficial y los hilos que tejen las sospechas, nada se ha aclarado, y el rostro oculto del crimen permanece cubierto. Quizás lo que narramos hoy sea solo lo que se nos permitió ver. Lo que no se ha visto seguirá en la sombra hasta que la historia pueda hablar con verdad. Y así llegamos al final del video de hoy. No pierdan la oportunidad de seguir todo lo nuevo, suscribiéndose al canal y activando la campana para recibir cada novedad.